amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias. Hoy vamos a ver la segunda parte de manteniendo el ordenador en forma. Hoy en el apartado de software. Esta segunda parte está concebida como un tutorial para que podáis seguir delante de vuestro ordenador en un sitio tranquilo. En el mismo hablaremos de 1. Sistema operativo de Windows 10. En él veremos la actualización de drivers, antivirus y cómo verificar el estado de nuestro sistema. Apartado 2. El almacenamiento en el ordenador. ¿Qué es el sensor de almacenamiento? Cómo desfragmentar discos duros y cómo optimizar discos duros, así como realizar copias de seguridad. 3. Veremos buenas prácticas para el apagado del ordenador correctamente y cómo alargar la vida útil de las baterías en los portátiles. Y 4. Verificaremos fácilmente la conexión de tu acceso a Internet. El sistema operativo y sus drivers deben mantenerse actualizados en todo momento. Para ver que esto es así, accederemos a Windows, configuración, actualización y seguridad y revisaremos que Windows Update está al día, está en verde. En cuanto al antivirus, el antivirus incorporado ya al Windows 10 es el adecuado para un uso habitual en el PC. En mi experiencia, siempre que no se visiten páginas de alto riesgo no sería necesario instalar un antivirus más potente. Bueno, para ver esto accederemos del mismo modo a Windows, configuración, actualización, seguridad y observamos la pestaña seguridad de Windows. Aquí nos fijaremos en que tiene todas las áreas de protección en buen estado. Entonces tenemos protección contra virus y amenazas, protección de cuentas, firewall, protección de red, control de aplicaciones y exploradores y seguridad del dispositivo. A continuación, y sin abandonar la página anterior, revisaremos el análisis de rendimiento y estado del dispositivo. Esto analiza varios elementos como la capacidad de almacenamiento, la duración de la batería, aplicaciones y software y servicio hora de Windows. Es recomendable configurarlo para que se ejecute de forma programada. Entonces, dentro de Windows Configuración, vamos a Sistema, vamos a Almacenamiento y activaremos, si no lo está, el sensor de almacenamiento. Esto activa el borrado de información que no se haya empleado en un plazo de tiempo predefinido y que esté ubicado en la papelera de reciclaje, en archivos de descarga o en aquellos contenidos que estén en el ordenador y que a la vez ya están respaldados en la nube. Ojo, siempre que Windows se refiere a la nube, se refiere al OneDrive de Microsoft, no a Dropbox o a otros. También es recomendable realizar una desfragmentación del disco duro, si este es del tipo rotativo o HDD, mientras que para los discos duros de estado sólido o SSD accederemos a optimizar unidades. Entonces salimos a la configuración, almacenamiento, optimizar unidades y seleccionaremos optimizar y comprobaremos que la frecuencia de optimización está en una vez por semana o una vez al mes, como queramos. Bueno, asimismo es fundamental realizar un backup o copia de seguridad periódico. Para ello vamos a actualización y seguridad, copia de seguridad. Vemos que esté activada la opción de realizar una copia de seguridad automática de mis archivos. Ahora procederemos a conectar el disco duro externo en la conexión USB en la que vamos a realizar la copia backup habitualmente. Os recomiendo emplear uno de 1 TB mayor que el tamaño del disco duro, ya que va realizando copias acumulativas. Es decir, si el disco duro es de 1 TB, pues considerar uno de 2 TB. A continuación marcamos en más opciones y ahora, antes de hacer la copia de seguridad, hay que seleccionar las carpetas con los contenidos importantes que queremos incluir y evitar seleccionar carpetas anidadas con la misma información que incrementarían el tamaño de la copia de seguridad de una forma innecesaria. Una vez que están definidas las carpetas, le damos a hacer copia de seguridad. Como dato, la copia la gestiona el sistema operativo y es realmente muy rápida, ya que compara los últimos cambios que son los que incorpora al disco externo. Para los programas que no se usen, recomiendo realizar una limpieza periódica eliminándolos del ordenador. En cuanto a los vídeos y fotos anteriores a una fecha, lo mejor es almacenarlos periódicamente en una unidad externa. Se puede establecer el aplicar el criterio de mantener solo los últimos 3 meses en el ordenador.
algunas ocasiones la generación de este tipo de material excederá las capacidades de memoria de nuestro ordenador y será preciso almacenar el material inmediatamente fuera. Teniendo en cuenta que el uso de fotografía y vídeo de alta resolución en los dispositivos actuales, como móviles, cámaras reflex digitales, cámaras de vídeo y fotografía en 3D, cámaras de dron en formatos de 4K o mayores, nos lleva a plantear la necesidad de recurrir a la descarga y archivado en discos externos dedicados, especialmente si se trabaja con portátiles que no van muy dotados de memoria, y en el caso de los PCs de sobremesa, al disponer normalmente de espacio físico, puede plantearse la instalación de varios discos duros dedicados de alta capacidad y buen coste. Bueno, a continuación vamos a ver otra buena práctica que incluye no apagar el PC desde el botón de encendido, sino desde el menú de Windows Inicio-Apago. Y otra recomendación para los ordenadores portátiles sería en el apartado de batería, nos vamos al menú inferior, configurar el modo ahorro de batería cuando no esté trabajando conectado a la red eléctrica y colocarlo en torno a un 30%, un valor más próximo a la mejor duración de la batería. Esto, aunque baja el rendimiento del PC, alargará la duración y la vida de la batería. Sin embargo, cuando esté conectado a la red, os recomiendo que lo coloquéis en la posición de máximo rendimiento. Por último, es interesante verificar la velocidad de nuestra conexión a Internet. Podéis utilizar la aplicación gratuita Speed Test de Ocola. Os voy a dejar el link de acceso en la descripción de este vídeo. Bueno amigos, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Nos vemos en un próximo vídeo. No olvidéis darle al like si os ha gustado, suscribiros para recibir notificaciones y os agradezco si dejáis comentarios.